Yo soy mi corazón, el que te habla. Desde ahora sabrás que yo soy mi corazón en cualquiera que despierte y quiera escuchar mi voz. Yo soy primero en todas las cosas engendradas de la luz, y antes de que tú existieses, soy con el innominado y sin fin, el único Padre que por su corazón pudo engendrarme. Y no soy un órgano como se manifiesta en ti, soy una inteligencia de verbo, una luz antes de revelarme. Yo soy una clarividencia de la sabiduría que lo precede todo. Por esta cualidad fui engendrado desde los 7 espíritus en un solo espíritu con toda esa inteligencia que no se puede explicar, aún reuniendo todo el conocimiento del infinito de la creación suprema. Por esto me plasmo en símbolos que vienen desde antes de la sabiduría y para hablarte desde lo que comprendes en este orbe tan pequeño, ante lo inimaginable por ti, que si después de reconocerme lo comparas con el contenido de mi conocimiento, tu tierra, que te parece grande, es menos que una mota de polen en el espacio que te rodea. Te hablo así porque tu corazón en este mundo no es mi corazón en el universo de lo infinito. En ti sí es un pedazo de carne, un instrumento que solo te hace respirar vida tras vida. Y así he coexistido dentro de ti sin saber quién soy. Me dimensiono desde las edades antes no existidas, solo para quienes despiertan al ser, porque me sienten, pues solamente así pueden escuchar mi voz que viene desde las eternidades, porque en ellas vivo y soy, y esto quiere decir que aunque juntos hemos estado divorciados, porque en tanto soy esa luz e inteligencia, solo sabes que danzo en tu pecho y que cuando me detengo, sucumbes. En este tiempo es decisión de la ley de este universo prontamente detener el corazón del planeta para consumación de la progenie actual, que tiene apagado su corazón, porque es una humanidad destrozada por la negrura del odio y sus vicios advertidos como los 7 pecados capitales. Es falta de vida, porque si el corazón de los terrestres es rencor, corrupción, es extinción y esta humanidad es muerta para el equilibrio del universo. En este tiempo debo hablarles solo a quienes me sienten, porque aún su corazón percibe mi corazón, y es ahí donde logramos conectar la inmortalidad, y por esto hablo, para que la tomen desde donde viene y no perezca, como mueren y caerán todos los que están muertos por tener exánime su corazón. Pues corazón en esa condición decapita el alma, la única que les conecta a la vida, que siendo universal y eterna en esta tierra, también agoniza. Prontamente, y como la profecía advirtió, la tierra entera se mueve, se oscurecen las nubes en súbito cambio, el sol se oculta, el curso terrestre está roto y sin rumbo, sus ejes se aflojan, el mundo caerá hacia el espacio, Atlas rompe sus rodillas, el mundo se gira en vueltas contrarias, es el toque de la trompeta final. Lucifer, el ángel de la muerte, es arrancado de la tierra y de su humanidad, y al perder su batalla con Miguel, derrama su furia y se hunden sus hombres de polvo y lodo de la tierra en las sombras de su muerte buscada. Entonces, todas las almas muertas de corazón quedan extinguidas de este planeta llamado Tierra. No cumplieron con la ley del corazón. Desde el principio de donde soy, vuelvo a hacer sentir mi voz, la que siempre en el interno os habla, mas que por estar llenos del mundo, el odio que os separa de toda la creación, no habéis podido escuchar lo anunciado por el corazón universal al profeta Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. Solo hablo para los entendidos del corazón, porque quienes vivan en vergüenza y confusión perpetua son los que no pueden entender mi llamado de las leyes del amor y de la paz, el equilibrio eterno o pasaporte único para revivir lo que está muerto y renacer al tercer día llegado. Yo soy el corazón universal que vive dentro de ti. Buenos días, buenos días. Un saludo bien especial para todos en este canal. Con mucho gusto y con mucho corazón estaremos haciéndole la entrega en el día de hoy. Henry Mamián y mi nombre, Zuleima Torres. Vamos a hablarles de mi principio en el principio. Bien, mi principio en el principio es el principio de todo, del origen, el principio del corazón. E iniciamos de la siguiente manera. Debe y tiene que existir entre vosotros un nuevo corazón para entender su sabiduría, pues la mancha o bestia del mundo lo contaminó hasta su desgracia, que es hoy como día llegado, según Lucas 21 advirtió. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si nosotros vamos a hablarle de mi principio, en el principio que es un corazón que lo originó todo, debemos saber cómo está nuestro corazón hoy en día. Y bueno, para que analicemos, antes de toda esta presentación, tengamos en cuenta lo siguiente, reflexionemos. ¿Cómo andan las cosas actualmente en el mundo? ¿Hay amor? ¿Hay paz? ¿Hay armonía? Si nuestra respuesta es no, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué no es así? Bien, la respuesta la tendremos al final, porque precisamente la preparación de este tema, la entrega de este tema, es para que nos demos cuenta cómo está el mundo, cómo estamos nosotros, cuál es esa glotonería y embriaguez de la que nos habla aquí la imagen. Pero antes quiero darles como un molde a nuestro pensamiento, a nuestra mente, a nuestro espíritu, y también analizar esta psicografía que está aquí al lado de Benjamín Solari Parravicini, en la cual dice, la iglesia será renovada total después de discordia. ¿Cuál es esa iglesia a la que se refería Benjamín Solari Parravicini? Pues este es un profeta argentino, bueno, que nos dejó un, un legado y que lo hemos estado siguiendo y se han cumplido muchas de sus profecías. Entonces vamos a tener en cuenta, por eso, esta profecía en el día de hoy, de que la iglesia será renovada. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Seremos nosotros? Antes voy a, para, para alistar esa mente y ese corazón de todos, crear como un molde espiritual para lo que viene, que hay que concentrarse, ¿no? Para poder entender estas palabras que vamos a entregar en el día de hoy. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, amigos, entonces les decía que era para darles un molde con esta información de este video, porque en la psicografía nos dicen que la iglesia será renovada total y después de discordia. Realmente en nuestros corazones es lo que hemos grabado, discordia. Hemos estado atentos a lo que está allá afuera y no nos hemos concentrado en nosotros mismos, en nuestro corazón, que es realmente donde se alberga esa luz del Padre Eterno. Y la iglesia somos nosotros mismos, la cual debe ser renovada, y es que con la conciencia que tenemos y queremos llegar a ese reino de Dios, como lo decía Jesús aquí, debemos hacer nuevas todas las cosas, nacer de nuevo. Y Nicodemo en el video no la entendía. ¿Cuál era esa forma de nacer de nuevo? Y no se trataba de otra vez ir al vientre de nuestra madre porque ya es imposible, pero sí desde una forma de pensamiento diferente, cambiar esas estructuras que el mundo nos ha grabado y que no pertenecen a esa parte celestial, como Jesús lo decía aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces nos llama que a hacer nuevas todas las cosas, que es necesario nacer de nuevo, pero es a partir de que nosotros mismos querramos hacer un cambio para poder tener ese corazón dispuesto y que toda la sabiduría del Padre llegue a Él y nos dé soluciones a nuestras vidas y no como que creemos nosotros que es haciendo el mal y haciendo muchas cosas de allá del mundo y vamos a obtener respuestas de ese Padre eterno. Nos dice que no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, que no se cargue nuestro corazón. Y es lo que debemos nosotros estar dispuestos a albergar más sabiduría, más cosas buenas para poder conformar este espíritu, porque realmente la iglesia la llevamos por dentro. El verdadero templo de Dios somos nosotros.
Y por eso esta preparación en este día, donde siendo que mi principio es el origen, es la luz, y que es un corazón dimensional y grande en el cual surgió todo, nosotros también debemos preparar nuestro propio corazón, que ese sí es de carne, de sangre, pero que debe estar preparado, porque en un principio vino esa luz, solamente que el mundo y el sistema actual ha borrado todo ese origen luz que tenemos desde niños. ¿Y por qué también el video? Porque es que Jesús nos hablaba él decía, te hablo de cosas terrenales, te hablo cosas terrenales y no las entiendes. ¿Cómo será hablándole de cosas celestiales? Y precisamente en esta presentación en el día de hoy vamos a hablar de cosas celestiales, porque realmente es lo que nos debe interesar. No la materia, no si compramos un carro, si compramos una casa, que no se carguen de glotonería, él lo decía muy bien aquí en esta presentación, sino que miremos cómo vamos a hacerle el bien a nuestros hermanos, estemos atentos, qué necesidades se tienen, porque es allí donde nosotros tenemos que estar pendientes, a lo básico, a la alimentación. Bien, mis hermanos, entonces les decía que era ese molde el que necesitábamos cuando Jesús nos decía que teníamos que, que pensar con el corazón, nacer de nuevo. Por eso mi principio en el principio nos va a enseñar al final qué debemos hacer para poder conectarnos a ese corazón inicial, ese principio, a ese origen de luz. Este contenido nos va a llevar a una respuesta de por qué hay tanta maldad en el mundo. Porque si bien en las escrituras lo dicen que al final del tiempo el corazón del hombre se enfriará, ha sido porque en el sistema está dispuesto para que eso surja, para que olvidemos nosotros esa luz que tenemos desde un inicio. Las cosas del mundo, como les decía, lo material, han hecho que olvidemos lo celestial. Tenemos la obligación de hacer un cambio, formar un nuevo corazón para alcanzar o contener la sabiduría del Creador. Y aquí nos habla del origen de ese corazón, entendiéndose como una fuerza poderosa de vida y no un simple corazón que bombea sangre. Vamos a hablar de un principio celestial. Y sí, debemos nacer de nuevo, como decía Jesús a Nicodemo. Y quizás no entendía, ¿verdad? Pero es sencillo, es cambiar la forma de pensamiento, ser puros como lo son los niños, con corazones despojados de todo rencor y odio. Empieza un nuevo día, porque es que estos 7 días que nos entregaron a nosotros aquí como lunes, martes y miércoles y hasta el domingo, no son esos días reales que Jesús o el Padre Eterno conformó para levantar este espíritu. Son unos días especiales en los cuales nos los entregó como herramientas para poder resarcir. Entonces vamos a pasar a un tercer día creador y es el día de la inteligencia, donde estarán los más actos de espíritu. Por eso estamos aquí reunidos hoy, entregándoles esta información porque primero hay que prepararse. Jesús viene otra vez, porque allá al final de Apocalipsis lo dice, va a venir, todo lo va a ver y nosotros debemos prepararnos. Entonces, la oscuridad o bestia, como nos dice la escritura bíblica, sabe que si nos concentramos en grabar en el corazón solo lo que nos sirva a nuestro espíritu, podremos conectarnos con el mismo creador. Por eso nos inventan una cosa, otra, la tecnología nos obnubila, ¿verdad?
Entonces, por lo que nos han sumergido en este mundo materialista en el que se anda más atento a esos artefactos tecnológicos, máquinas y enseres para gastar más tiempo en cuidarlos que trabajar para nuestro propio espíritu. Es un llamado, es un llamado. Revisemos nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Estará cargado de esa glotonería? Bien, por todo esto que les digo, en lo cual nos han centrado a los hombres de este mundo, debemos estar pendientes a lo que viene aquí. Y doy ya el inicio fuerte de ese conocimiento celestial. Y es que en el principio estaba el espíritu del corazón. Era de luz, era preexistente, pero antes era el Padre. Este era uno de los 7 espíritus. Y en las escrituras hemos escuchado hablar de esas 7 iglesias, de esos 7 espíritus. Y como fuerza estarán con nosotros en la tierra, entregando todo ese poderío del Padre Eterno, pero que ya eran persistentes, ya existían a nivel de luz, a nivel de dimensional, así como los oímos en Apocalipsis, ¿verdad? Esos 7 espíritus, pero eran de luz, eran Dios. Este espíritu del principio se sintió como un corazón. La fuerza de los 7 estaba en él, en ese corazón dimensional del cual les estoy hablando hoy en día. Y ya pueden salirse de ustedes porque no es el corazón nuestro. Es un corazón que todo lo tiene, que todo lo entregó, que era la misma luz y que el Padre dotó. Ese corazón necesitó de esa luz, de los 7 espíritus que estaban ahí, la luz del verbo. Por esto fueron hechas las cosas. El verbo era Dios. En el verbo estaba la vida y la vida era la luz. Por esto hay que centrarse en la misma, en esa luz que está ahí en nosotros también, desde un principio. Cuando nacemos en nuestro corazón, ese nodo es de luz. Un centro de luz nace con nosotros. Digamos que esa luz, hay que centrarse en esa luz, porque nada tiene mayor valor. El hombre actual no respeta esa luz. La luz es la vida, es la misma vida, y actualmente no se respeta. Y se anteponen las cosas materiales, dándoles prioridad a todo, a costa de su propia vida. O sea, nos importa más los que están allá afuera. Acá en la costa decimos los chécheres, importa más que lo que nosotros tenemos por dentro, que esa luz que hay que cuidar, que ese espíritu que hay que conservar, se le da más prioridad. Entonces continuó diciéndoles que la luz necesitó de ese espíritu, de ese gran espíritu, de ese corazón, y fue engendrado de su sentir. Se nutrió de cuanto existía y sería. Este espíritu fue dotado de todas las esencias de las superciencias espirituales desconocidas. Por eso les hablaba de que al menos Jesús le dijo a Nicodemo cómo le iba a hablar de las cosas terrenales, celestiales, perdón, si no se entendía muy bien lo terrenal. Y esta es la parte que deben estar atentos, porque ese corazón fue dotado de esas esencias, de las superciencias espirituales desconocidas. ¿Cuáles eran? Sobre todo esa sabiduría, el amor, la paz, la voluntad y todo lo que nos hace ser luces. A eso llamó pulsares. Con esto construiría posteriormente soles, galaxias, universos y todo cuanto está creado, con todas esas esencias con las cuales fue dotado
ese gran corazón por parte del Padre. El espíritu del corazón se formó como un ser, un corazón que sería el motor de todo lo infinito, después de él, del Padre eterno. El espíritu del corazón se formó en la humildad. Entonces, clave, ¿no? Clave este tema de la humildad, porque fue lo que nos enseñó Jesús. Y todo lo que demostró, siendo el Hijo de Dios, se dejó masacrar, ¿cierto? Se dejó masacrar y no hizo nada, no movió ni un dedo. Y él tenía todo el poderío para hacerlo, era el Hijo de Dios, pero no quiso mostrar eso. Esa es la humildad con la que el espíritu del corazón se formó. No era un ser todavía, porque estaba en una luz total, aguardando ser dotado. ¿Y dónde fue dotado? En un silencio. Bien, entonces como cuando uno está en el vientre, se va gestando en total silencio, con todo el amor de la madre y del padre. Entonces su pulsar fue lo primero que existió. ¿Qué es ese pulsar? Esa es una fuerza creadora que crece y se expande, crea, se recrea en lo que está, en todo lo que les decía anteriormente, galaxias, soles, universos, ahí se crea el Padre Eterno y se recrea. El Padre Eterno dotó a este corazón para que de él la creación siguiera en su expansión, por su mismo palpitar, y le fue transmitida también la sabiduría de los 7, que se revelaría a través del palpitar. Todo a través del corazón se sostendría. Ese corazón sería el centro. Desde allí funciona todo. Desde allí entrega la luz a toda su creación. Desde allí se expande la vida. El Padre existiría también en ese corazón. Todo sería dispuesto de él. Eso se dio, pero después que dijo, yo soy. Y es esa fuerza infinita también, ese fuego creador con el que se va haciendo todo. Todo lo que es de la luz, con ese yo soy. Y el Padre se facultó Padre, pero él también se dio cuenta que estaba ese espíritu ahí y le entregó todo su poderío. Y lo mismo hicieron el resto de espíritus, porque les decía que estaban esos 7. Y le dio la vida al Santo Espíritu, el Padre Eterno. Entre el Padre Eterno y el Santo Espíritu, pues ya tuvieron al vástago, hicieron ese vástago. Y al Cristo, que es el que, con el que se hace todo. Ese gran cristal que va creando y creando y que debemos también formar nosotros. Y que fue esa fuerza creadora que bajó aquí a la tierra, pero no se le reconoció en muchos, porque en otros que tienen oídos para esto, ahí está esa fuerza, ahí está esa codificación, aún esperando que venga Jesús otra vez, aún acrecentando esa luz. Bien, esa inteligencia que es la del Padre Eterno se cristalizó en el hombre. Todo ese poderío, toda esa inteligencia está en el Padre Eterno, está en el hombre, está en el hombre. Esa sabiduría quedó en silencio. Entonces, en el principio del verbo, que era Dios, él se individualizó entre los 7. Fue uno de los 7 espíritus. Dice, en el principio yo era igual como el Padre en mí, siendo primero que yo, pues él habitaba en el verbo y conoció que existía como uno de los 7, ya lo comentaba, que eran Dios. Entonces se sintió como un corazón, que aún no existía, solo era luz, pensamiento, la sabiduría de los 7 espíritus en uno, y él necesitó de esa luz. Entonces, ¿cuál es ese origen nuestro? Provenimos de un gran corazón. De pronto, el afán del mundo es
hacer que olvidemos ese corazón de donde provenimos, esa centro luz. Entonces el corazón se sostiene como vida en el palpitar de cada criatura. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ese principio, todo fue el verbo, ¿cierto? Todo se creó con el verbo. Y este fue mi comienzo. Está hablando el corazón aquí. Este fue mi comienzo. Me formé humilde bajo él como un ser que sin serlo sería y entonces fui. Mi pulsar fue lo primero que existió. Palpité por vez primera y todo comenzó a formarse dentro de mí. Y desde ese momento, el Padre supo que este sería eterno y eterno lo consagró como una voz de él y mía, que siempre habla porque lo conoce todo. Entonces el mismo Padre le dio esa potestad a ese corazón. Y ya por decirlo de alguna manera, quedó tranquilo porque es que también ya ese corazón dispuesto con la fuerza del Santo Espíritu y de los 7, empezó también a crear, a generar y expandir más luz. Entonces me dotó de todas las luces que contenían las sabidurías. Bueno, pues muy contento porque, o sea, en este día tan maravilloso, la misma ley nos da la oportunidad a todas las personas que nos escuchan y empezamos realmente a sentir ese palpitar de nuestro corazón, porque nos viene hablando desde mi principio en el principio. Entonces hay una gran pregunta que yo debo de hacerme realmente. Si me está hablando de mi principio en el principio, me tengo que realmente ir allá a ese origen, donde se formó ese gran corazón y que dentro de ese gran corazón, que era lo que nos compartía Zuleima, estábamos nosotros en una persistencia que aún no éramos, pero que seríamos. Entonces, al principio de lo que ella nos explicaba, nos decía que debemos de tener un nuevo corazón para entender toda la sabiduría del universo. Entonces, eso me lleva a mí, hay una gran exigencia que me están haciendo a mí. O sea, ¿cómo hago yo para tener ese nuevo corazón realmente? Porque ese es mi principio, ¿no? Mi principio es en la luz, porque allá en la luz no existen las tinieblas. Por eso dice esta partecita, dice acá de lo que nos compartía Zuleima. Entonces me dotó de todas las luces que contenían la sabiduría infinita, que guardadas en los 7 espíritus, y estaban por aparecer y que se revelarían a través del palpitar. O sea que toda esa sabiduría que venimos desde el origen, desde el Padre Eterno, se nos revelaría a nosotros a través de ese palpitar, y así vio el portento de lo engendrado por él, un corazón que sería el motor de todo lo infinito después de él. O sea que el Padre Eterno, toda esa creación y todo ese poderío lo puso en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces hay una gran reflexión que yo debo de hacerme. Cuando miramos a una persona, realmente yo me hago la gran pregunta y quiero que todas las personas se la hagan. ¿Será que miramos el cuerpo físico o realmente reflexionamos qué es lo que hace mover ese cuerpo? Si llevamos esa gran reflexión, o sea, lo que mueve el cuerpo es el corazón. Entonces debemos de profundizar realmente qué es lo que yo he grabado en mi corazón, qué es lo que tengo realmente. Entonces esta partecita dice, y es aquí donde esta sabiduría quedó en silencio hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en este momento, o sea, cada uno de nosotros o toda la humanidad debemos de hacer silencio para entender toda la sabiduría que el Padre Eterno puso en nuestro propio corazón desde el principio. ¿Por qué? Porque es que aquí esta parte nos está diciendo hasta el día de hoy, porque en ese principio del verbo que era Dios, se individualizó como persona entre los 7
y necesitó un ser que le diera sed, y tomando esa luz que es y fue toda la sabiduría de los 7 espíritus que eran en el principio con Dios, y tomó ese poder con el que todas las cosas por él fueron hechas. Entonces aquí nos lleva al origen, ¿no? Porque se hablaba, dice que en el principio era el verbo, que era lo que nos compartía Zuleima. O sea que todo viene desde ese principio. Y desde ese principio se formó un gran corazón, que es donde nosotros debemos realmente de entender y comprender, porque dentro del corazón está la vida. Y yo diría que de pronto es lo que menos le hemos prestado atención, ¿no? Le hemos prestado atención porque de pronto nos hemos dedicado a todas las cosas de afuera, pero realmente no sentimos cómo está el corazón, cómo palpita. De pronto, de muchas maneras, cuando ya necesitamos o que muchas personas están enfermas del corazón, miramos el sentido y la necesidad de la vida. Antes no, porque de pronto no tenemos tiempo, mantenemos ocupados con todas las cosas de afuera. Nos hemos olvidado, yo diría, que de nosotros mismos. Entonces eso nos lleva a nosotros realmente a hacer esta gran reflexión en este día tan hermoso que estamos compartiendo con Zuleima, que es mi principio en el principio. Entonces aquí vamos a entender todo lo que realmente Zuleima, y en este momento yo les voy a compartir. Dice, yo existo aunque no me veáis. O sea que el Padre Eterno siempre ha estado en nuestro corazón. Y yo debo de hacerme una gran pregunta, o sea, ¿por qué yo he estado desconectado del origen? ¿Por qué no he sentido al Padre Eterno en mi corazón? Porque Él me está diciendo, yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis. O sea que es necesario yo hacer silencio y empezar a sentir ese palpitar del corazón para poder sentir al Padre Eterno dentro de mi corazón. O sea que se viene cumpliendo lo mismo que Jesús decía, que era lo que decía Jesús, yo y mi Padre somos uno, porque dentro de ese gran corazón siempre ha existido el Padre Eterno. Dice, yo soy el eterno, el sin nombre y el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Yo soy ese histórico momento llegado a unos. Entonces aquí nos está haciendo un llamado llegado a unos. Es cuando empezamos a sentir ese llamado que la ley me está haciendo. Y empiezo a sentir ese palpitar del corazón y entonces me hago esa gran pregunta, o sea, ¿cuál es mi propósito como hombre, como mujer, como anciano, como niño en este planeta? ¿O cuál es el sentido de la vida realmente? Entonces es cuando empezamos a hacer silencio, empezamos a sentir ese palpitar de nuestro corazón y nos damos de cuenta que la misma ley me está haciendo un llamado a mí. Por eso dice esta partecita, dice es que existe la supervivencia eterna. Yo soy ese histórico momento llegado a unos, o sea, a unas personas que sienten ese palpitar, que sienten esa necesidad. Es cuando el pensamiento del corazón crea en mí. O sea, que el corazón tiene su propio pensamiento. Ahí es donde yo tengo que identificar si lo que me está llegando a mi corazón tiene que ver con la luz, con el origen. O si me está llegando algo que no tiene nada que ver con la luz, tengo que cortarlo porque es que el corazón tiene su propio pensamiento. Y ese pensamiento del corazón es de crear, de sentir la vida. El alma del nodo me reconoce y el espíritu del sentir me desea. Así pues, no finquéis en las creencias de Dios sin amor, falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Entonces están las dos condiciones. La primera condición es que yo debo de empezar a sentir el palpitar para poderme conectar a ese principio, que venimos desde la luz, desde el verbo, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Pero esa gran pregunta debemos de hacerla. Le podemos preguntar a todo mundo lógico, que es una pregunta inteligente. Todos somos hijos de Dios porque venimos de ese origen. Pero realmente yo me parezco a Dios, porque cuando un hijo dice que somos hijos de Dios, o sea, debo de trabajar para parecerme a Dios.
O sea, que debo de conectarme a ese origen, a ese palpitar, a esa fuerza del corazón que realmente es el motor de la vida. Que de pronto me desconecté de ese origen, de esa esencia, pero es el momento donde hay una gran necesidad de mi espíritu, de mi inteligencia, de ese amor y de esa comprensión. Y eso me lleva a mí realmente, hay una necesidad de trabajar en mi interior, de hacer silencio del bullicio del mundo para poder comprender esa sabiduría del universo, que era lo que Zuleima nos compartía. Un corazón grande. Si no sabemos desde la existencia de esa luz, ¿cómo vamos a querer volver a ella? ¿Cómo vamos a sentir la necesidad de regresar de donde vinimos? Eso fue lo que el mundo hizo, echar agua de olvido para que olvidáramos al Padre Eterno. Entonces, el hecho de que el que en nosotros estuviese un corazón, eso no es de lujo, ni simplemente para que bombee sangre ahí, sino también para que en nosotros, en ese nodo sinusal, esté esa luz que la ciencia no tiene explicación, pero que realmente es una forma de tenernos cohesionados a la fuerza del Padre Eterno, del Santo Espíritu, del Hijo y de todas las creaciones, y que con el albedrío que tenemos, porque el Padre nos ha dado eso para que aprendamos de todo cuanto existe y formemos ese Cristo en nosotros, tuviéramos la oportunidad de volver a la luz y conectarnos con ella en algún momento. O sea, cada quien tiene su tiempo de volver a esa luz, pero con conciencia, porque no es vivo, me muero, otra vez me dan la oportunidad de experimentar y es vivir y morir, vivir y morir. No, es quedarnos vivos eternamente, que tengamos la oportunidad de volver a esa luz en conciencia, conectarnos a ella, definitivamente estar en ella. Y lo haremos definitivamente cuando hayamos realizado todo un trabajo de purificación y cambio en nuestra forma de pensar, que seamos más espirituales, menos materialistas, porque en la enseñanza que les di aquí en el video, pues nos llama a eso, a que seamos más celestiales, estemos más atentos a nuestra esencia y no a lo que podemos hacer por este cuerpo, porque este no es eterno, pero la vida sí es eterna. Y entre más pertenencia terrenal tenemos, menos espíritu somos. Y lo contrario también, porque nadie puede tener dos amos al tiempo, o ama a uno o aborrece al otro. Entonces, la enseñanza que hemos dejado, hemos querido dejar, Henry, Mamián y yo, es que conozcan que si está un origen, que hay un corazón esperando por nosotros, que hay un corazón que lo creó todo. Ese es nuestro origen, la luz. Un gran corazón para lograr ser más espirituales. O sea, debemos tener pendiente eso, porque si no vamos a seguir en las mismas, luchando, siendo esclavos en esta tierra, porque es que tengo que conseguirme un carro, porque es que tengo que conseguirme 3 casas, ni siquiera una, sino que la gente quiere más y más cada día. Esa es la glotonería que debemos dejar. Esa gula del mundo debemos dejarla. Y también la otra enseñanza, no estamos solos. El Padre Eterno siempre ha estado ahí. Nos deja sueltos por ese albedrío, porque sí tenemos que venir a aprender aquí. Pero entonces no hagamos las cosas por hacer, sino que, como les decía, en conciencia hacer cada movimiento, con quién vivo, cómo lo trato, estar vigilantes ante esto, porque les decía que en un principio el templo realmente somos nosotros. Ahí dice, la iglesia, al principio nos decía la psicografía de Parravicini, que la iglesia sería renovada. Somos nosotros los que vamos a ser renovados. En la medida que nosotros querramos ser renovados, lo vamos a hacer. Pero es porque así lo determinamos. No quiero más cosas del mundo, porque en el mundo nos enseñan tantas teorías que es para dejarnos ahí en teorías. Y lo importante es la divinidad,
la luz, la espiritualidad. Entonces les voy a dejar con un videito que nos va a llevar a esa reflexión también. ¿Qué es lo que queremos realmente nosotros? Este mundo, bueno, apreciémoslo y amemos a todos los que nos rodean, pero no para quedarnos aquí eternamente, sino aprender a buscar el reino de los cielos. Los dejo con este video. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que no tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis hacer aún lo que es menos, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. Y todo esto os será añadido. No temáis, pequeño rebaño, porque al Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que nunca se agote, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. Pues donde está vuestro tesoro, también estará vuestro corazón. Bueno, les damos las gracias por haber estado con nosotros y tener presente estas últimas enseñanzas. Nos dice Jesús, buscad el reino de Dios. Todo está en nosotros mismos. Tengamos fe, porque fe no es una palabra más. La fuerza espiritual la movemos nosotros mismos. Y si tenemos confianza en que el Padre Eterno nos dotó de todo, al igual que dotó a ese gran corazón para que creara y creara, nosotros tenemos también esa facultad. Le damos las gracias a todos los oyentes de Pensamiento de Vida y que sigan escuchando esta información que cada día acrecentará más sus espíritus. Buenos días, buenos días.
Muchas gracias nuevamente. Un gran abrazo para todos. Si yo digo sí, tú dices no. Si digo no, tú dices sí. Es el juego de la sin razón. La ley de comprensión alumbra la razón, nos libra de la confusión, se entiende sin ninguna discusión. Con el corazón libera la fuerza mental para entender a lo real, espiritual, intelectivo, el bien y el mal. Sin miedo a la verdad, amplía tu pensar, recobra tu identidad, despierta el verbo creador. Con el corazón, si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es el mirar de un corazón. Si dices Dios, digo yo soy. Dices yo soy, te digo Dios. Nos hacemos uno con Él. Él es la vida en mí, yo soy la vida en Él. Es Él sin nombre y Él sin fin. Su camino es la verdad y la ley. El tum 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 del corazón es el milagro de la vida. En él habita realidad del árbol del amor. Comemos la verdad, conciencia y eternidad. Corona de inmortalidad. Si oyes la voz en tu interior, en esa voz vive la fe con certeza y clara visión. Es ley universal, no es adivinación ni creencia y suposición. Es